Sean todos bienvenidos. Estamos en su canal La Instrucción, el Inicio. El inicio de la espiritualidad restaurada. Hoy, conforme a nuestra nueva programación, pues alternamos en este día con un tema que tiene que ver con la indulgencia. Un tema que ayuda a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Es por eso entonces que damos la bienvenida a todos ustedes, pónganse cómodos. En este día estaremos tratando este maravilloso tema. ¿Sabes qué es la indulgencia? Es una de las virtudes que caracterizan al verdadero creyente y que se expresa por la postura complaciente, entre comillas, y comprensiva que se adopta ante las faltas e imperfecciones del prójimo. Ser indulgente es saber relevar, perdonar, olvidar, disimular delante de todo lo que pueda ser reprobable en el comportamiento del semejante. Ahora, no quiere decir que tenga que estar de acuerdo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué beneficios proporcionamos al prójimo siendo indulgentes? Pues la indulgencia que demostramos en nuestro comportamiento puede sensibilizar el corazón de las personas, llevándolas a mejorarse y a proceder también con indulgencia. Y esta proporciona que se generen sus posibilidades y sus faltas sean corregidas aún por él mismo de forma consciente. Nuestra indulgencia tiene aún el efecto saludable de hacer que el prójimo se sienta merecedor de la solidaridad ajena, y esto le va a hacer muy feliz. ¿No es eso lo que quisiera también para su alma? ¿No es eso lo que usted quisiera para su bien, para su vida? Ahora, y en cuanto a nosotros mismos, ¿qué beneficios entonces nos proporciona el ser indulgentes? Se preguntará usted. Pues la conquista del corazón del prójimo, de su amistad, además de bienestar que experimentamos todos, por la certeza de que procuramos cumplir el mandamiento divino contenido en el amaos los unos a los otros. Porque es que es eso. Cuando hablamos, mire, nosotros los humanos, sin saberlo, y por cuestión del sistema, nosotros tergiversamos lo que es verdaderamente el amor. ¿Sí? Cuando se habla del amor universal, que es el amor divino, el amor de Dios, esto lo hemos hablado en muchos temas, es porque se refiere a la unidad, a la armonía y al orden. Sí. Entonces, vamos a suponer una persona está haciendo algo indebido, o sea, está fuera del orden. Entonces, no está bien que yo llegue y empiece a señalar, a juzgar, a condenar y a castigar una circunstancia que está viviendo mi prójimo. No sabemos por qué, para qué o a través de qué. Entonces, por eso, por encima de todo, debemos extender o hacer materializar lo que es el amor verdadero, el amor al prójimo, ¿sí? Y ese amor del prójimo, hacia el prójimo, debe ir con la indulgencia, ¿quién? Nuestra. Por eso debemos ser indulgentes para con nosotros y con mayores veras para con el prójimo. ¿Estoy haciendo entender? Entonces, la persona indulgente se vuelve simpática, atrayendo el reconocimiento de aquellos que la rodean, y esto es motivo de júbilo para cada quien. Otra pregunta: siendo indulgentes, ¿no estaremos encubriendo el error que debe ser corregido? Pues es evidente que el error debe ser corregido, eso no cabe la menor duda. Entre tanto, la justicia divina actúa con misericordia, permitiendo que el infractor se regenere por sí mismo. Nuestra indulgencia para con él lo auxiliará a despertar a esa realidad.
¿O acaso no le ha pasado a usted? Que a pesar de sus errores, todo transcurre igual. ¿Sí? La vida sigue. Y uno dice, ¡ay, me perdonaron! No, si usted no se corrige, si usted no cambia esa actitud, eso después le va a pasar factura. Y usted va a decir, pero yo pensé que me habían perdonado. ¿Cómo lo van a perdonar si usted no se ha corregido? Si usted ni siquiera ha ofrecido disculpas, ni a sí mismo ni a los que lo rodean. Entonces, si Dios es indulgente para con nosotros, con más razón aún debemos serlo con relación a nuestro prójimo, ¿sí? Y más sabiendo que somos parte de Dios, que hay una chispa de Dios, una chispa divina en nosotros. Por eso a veces dicen por allí, es que nosotros somos dioses chiquitos. En realidad sí, en realidad eso somos, pero no parece que fuésemos, por nuestra actitud, por nuestra mala actitud, ¿sí? Entonces, ¿es difícil ser indulgente? Pues la verdad, para muchos sí. Ante el estado evolutivo en que nosotros nos encontramos, aún es más fácil criticar los actos del prójimo que elogiar algún comportamiento suyo. De ahí la necesidad urgente de cultivar esa virtud, la virtud de la indulgencia. A veces hacen preguntas, dígame 5 características buenas de su esposo, o de su esposa, o de su mamá, o de su papá, o de su hermano. Y hay muchos que si acaso encuentran una, ¿sí? Y es por la indulgencia, porque no ven sino los errores, y eso tenemos que corregirlo, ¿sí? Hoy la evolución nos fuerza a comprender que somos todos interligados por dependencia de orden moral y espiritual. Precisamos comprender a los otros, entender las situaciones ajenas y auxiliar siempre para ser también auxiliados. Es lo que debemos hacer, ¿sí? Ser benevolentes para con el prójimo, ser indulgentes. ¿Por qué no debemos ser indulgentes para con nosotros mismos? Porque nuestros defectos requieren atención persistente y rigurosa. Por eso tenemos que aprender de nosotros mismos, ¿sí? Hacer cambios transformadores que nos lleven precisamente a aprender la indulgencia. Cuando somos indulgentes con nosotros, estamos en realidad disimulando nuestras imperfecciones y persistiendo en el error muchas veces. Busquemos entonces investigar la propia conciencia a fin de evaluar lo que hay de ruin en nosotros que precisa ser corregido. Cuando corregimos eso en nosotros, viene a habitar la indulgencia en nuestros corazones, ¿sí? Nos prescribe el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Cristo que nosotros debemos tener en cuenta con el prójimo, enaltecerle las cualidades y también a ellos y a nosotros, y lo que hay que corregir debemos hacerlo con mucha premura, ¿sí? Ahora, ¿qué sentimiento despierta la indulgencia entonces? Pues la indulgencia atrae, levanta, calma y aquieta corazones agitados por la conciencia, ¿sí? ¿Qué hace la indulgencia? La indulgencia atrae, levanta, calma y aquieta corazones agitados por la conciencia. Ahora, ¿por cuál conciencia? Por la conciencia culpable. La expectativa de comprensión minimiza la amargura del error, ¿sí? La experiencia de comprensión minimiza la amargura del error. Y eso ayuda a que nos corrijamos todos, ¿sí? Y el rigor, ¿qué sentimiento atrae entonces? Porque muchas veces somos rigurosos y somos que exactos y que uno tiene que ser así. ¿Qué sentimiento atrae esa rigurosidad? Pues esa rigurosidad atrae el desánimo, el aislamiento, la tristeza y la irritación. Eso atrae.
¿sí? El rigor atrae el desánimo, el aislamiento, la tristeza y la irritación. La expectativa de reprimenda conduce a la hipocresía premeditada. Téngalo en cuenta. La expectativa de reprimenda porque algo hizo mal conduce a la hipocresía a una hipocresía premeditada. Entonces, la primera conclusión es: la indulgencia es un sentimiento dulce y fraternal que todo hombre debe alimentar para con sus hermanos. En el campo de la indulgencia todos somos carentes frente a nuestras imperfecciones. De ahí el deber de cultivarla todos. ¿De cultivar qué? La indulgencia. Ahora, ya sabemos que es una de las virtudes que caracteriza al verdadero creyente, la indulgencia, ¿cierto? Y que se expresa por la postura, por la complacencia, por la condescendencia y comprensiva que se adopta ante las faltas de las imperfecciones del prójimo. Ser indulgentes es saber relevar, perdonar, olvidar y disimular delante de todo lo que pueda ser reprobable en el comportamiento de los semejantes. En otras palabras, no señalar, no juzgar, no estar señalando, ¿sí? La pregunta siguiente es: ¿por qué es necesario juzgar con severidad nuestras propias acciones, cierto? Lo decíamos, porque nuestra felicidad solo es edificada mediante acciones vueltas para el bien. De ahí la necesidad de juzgar con bastante rigor nuestros actos, con el fin de corregir los desvíos y seleccionar aquellos que efectivamente nos conducen al buen camino, tomándolos por conducta, y esto atraerá la indulgencia a nuestro ser. En cuanto a las acciones del prójimo, nos compete solo revelarlas, dejando a Dios el encargo de juzgarlas absolutamente, Él solamente, y Él no nos juzga. Él es indulgente con nosotros, porque si nos juzgara realmente, yo les puedo asegurar que ninguno, ni usted ni yo, estaríamos acá. Ahora, ¿con quién debemos utilizar la indulgencia? Pues debemos serlo con todos, con nuestro prójimo sin ninguna distinción. Ese sentimiento dulce y fraternal que debe dirigir nuestro comportamiento es para ser extendido a todos con los que compartimos nuestra existencia, ¿sí? No debemos ser selectivos como los religiosos, porque los religiosos son selectivos, ¿sí? Nosotros, los que hemos aprendido, los que no hacemos parte de ninguna comunidad religiosa, podemos entender esto más fácil, ¿sí? De ser indulgentes con todos, no importa su fe que profesen, no importa su nacionalidad, no importa el error que esté o haya cometido, ¿sí? El Cristo, al prescribirnos que amásemos unos a los otros, no estableció Él, el Maestro Divino, no estableció ninguna condición o límites para ser indulgentes. Ahora, ¿por qué debemos ser indulgentes para con nosotros? Porque precisamos igual de indulgencia, ya que no somos perfectos. Ninguno lo es. Además, nuestro Padre, por su infinita bondad, utiliza constantemente la indulgencia para con nosotros, dándonos más y más oportunidades, ¿sí? La indulgencia de que Dios se vale para con nosotros constituye el efecto reversido de la indulgencia que usamos para con nuestros semejantes, ¿sí? Así como lo hace Dios con nosotros, debemos hacerlo con los demás, sin excepciones, sin excepciones. ¿Qué efecto producirá nuestra indulgencia en el prójimo entonces? Pues nuestra reacción pacífica y comprensiva ante sus faltas podrá contribuir para sensibilizarle el corazón, animándole a corregirse y a recorrer el camino del bien, a estar siempre allí conectado.
La indulgencia para con el prójimo tiene como función esclarecerle el raciocinio, renovarle el modo de pensar y de ser y ampararle en la caminata de la vida. ¿Se lo repito? La indulgencia para con el prójimo tiene como función esclarecerle el raciocinio, revelarle el modo de pensar y de ser y ampararle en la caminata de la vida. ¿Sí? Ahora, ¿perdonar es suficiente para liberarnos? La verdad es que no. Es un gran paso, aunque no suficiente. La ley de Dios, que es de amor, nos impone el deber de no solo perdonar, sino por encima de todo, de auxiliar a nuestros enemigos a través de la oración y de pensamientos fraternos y de actos que le ayudan a encontrar la felicidad. Por eso debemos orar por el prójimo, no importa quién sea. Muchos criminales se regeneran bajo el amparo y la orientación caritativa de sus exvíctimas que le han perdonado, movidos que son por el influjo de la ley del amor, que llegan hasta la indulgencia para con ellos. Y sin nada más, eso que está haciendo ese prójimo sabiendo que tuvieron que vivir esa amarga experiencia de ese victimario, aún así lo perdonan y hacen uso de la indulgencia. Ese mero acto ha llevado a que muchas personas que han cometido crímenes se arrepientan y cambien su vida. ¿Sí? Tremendo. Entonces, la indulgencia es un remedio saludable que suministramos a nuestro prójimo y que tiene por efecto aclararle el raciocinio, renovarle el modo de pensar y ampararle en su caminata de vida, y ella se revierte en el beneficio de nosotros mismos. A través de la indulgencia que Dios y nuestros semejantes tienen para con nosotros, atraemos lo que vibramos. Ahí usted empieza a vibrar en una frecuencia bastante alta de energía, de amor, de bendición, de prosperidad, y eso es lo que va a traer. Ahora, ya sabemos que ser indulgentes es saber revelar, perdonar, olvidar y disimular ante todo lo que pueda ser reprobable en el comportamiento de los demás, ¿cierto? De los semejantes. La pregunta ¿es difícil ser indulgente con el prójimo? Pues en cierta forma sí, teniéndose en cuenta el mundo en que vivimos, donde el mal aún sobrepuja al bien, razón por lo que es más cómodo destacar los errores del prójimo que buscar sus virtudes, ¿cierto? Observar la maldad no exige de nosotros mucho esfuerzo. Tal es la manera como a ella nos habituamos. ¿Por qué entonces insistimos en ver los errores de los otros cuando reconocemos que somos portadores de graves errores también, así como ellos o peor que ellos? Pues la respuesta es porque nuestro comportamiento aún reposa en el orgullo, que nos hace alimentar la pretensión inútil de colocarnos en posición de ventaja y de superioridad, ¿sí? Rebajando a nuestro hermano siempre hasta el nivel del ser alguien menor y peor que nosotros a causa de nuestro ego. Tremendo. Mientras que el orgullo aún esté dictando las reglas de nuestro comportamiento, solo tendremos ojos para ensalzar los errores ajenos. Fingiendo, no nos damos cuenta de las cualidades por cuanto éstas ciertamente tienden a colocarnos en posición inferior, entre comillas, hiriéndonos el amor propio, el ego. Y a eso es lo que tenemos que renunciar, a ese ego, a esa arrogancia de creernos superiores a los demás. Somos tal igual o tal vez peores que los demás. ¿Qué está reservado a las personas que se juzgan superiores a las demás, creyéndose con el derecho de señalar las faltas ajenas? La respuesta es
que la justicia divina se encargará de ellas, haciéndolas reconocer muchas veces por el dolor que el camino de la felicidad pasa obligadamente por el prójimo, a quien debemos todo nuestro respeto y atención, sin juzgarlo jamás en posición inferior. A medida que revoluciona el espíritu, su conciencia de que su felicidad está en razón directa de la felicidad que proporciona el semejante, y toma el amor al prójimo como lema y objetivo de su vida. ¿Ser indulgente significa cerrar los ojos para los defectos ajenos? Pues no. El significado de indulgencia va más allá. Significa que debemos juzgar la centella divina. Significa que debemos buscar la centella divina que habita en lo íntimo de cada uno de nosotros, y de ese modo destacar y enaltecer los buenos sentimientos y las virtudes del prójimo, ¿sí? Dejar de practicar el mal no basta para evolucionar, no solamente basta con eso. Es necesario también y principalmente que haga todo bien a su alcance a favor del prójimo. En eso está el verdadero camino de la felicidad plena, ¿sí? Ya para empezar a concluir, entonces, ¿de qué modo la indulgencia se constituye en una forma de practicarse la caridad? Pues la indulgencia, teniendo por objetivo la práctica de actitudes que miran promover el bienestar del prójimo, se constituye por eso en una de las sublimes maneras de expresar la caridad hacia los semejantes. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad, que consiste en ver cada uno solo superficialmente los defectos de otro y esforzarse por hacer que prevalezca lo que hay en el bueno y en lo virtuoso, ¿sí? Ahora, los espíritus nos recomiendan practicar la caridad tanto para el prójimo como para con nosotros mismos. ¿De qué forma debemos ser caritativos para con nosotros entonces? Reconociendo nuestros propios defectos y corregirlos mientras estemos a tiempo, evitándonos así dolores y sufrimientos mayores ahora y después. Entonces, la espiritualidad viene a recordarnos la obligación que tenemos de corregirnos. En consonancia nos recomienda el Evangelio crístico. Esa responsabilidad, no obstante, es mucho mayor para aquel que ya tiene noción de ese deber, lo haya hecho, lo haya entendido y empiece a vivir. Entonces, es imposible amar a Dios sin practicar la caridad, ¿sí? O la benevolencia. Y no se puede pensar en caridad olvidándose de ser indulgente para con los defectos de los otros. La práctica de esta virtud nos lleva a considerar con más rigor nuestros defectos y a enaltecer las virtudes del prójimo. Por eso es que debemos conocer, entender y aprender qué es la indulgencia real. ¿Sí? Es lo que nosotros todos debemos entender y aprender. ¿Sí? Este entonces es y ha sido nuestro tema para este día, acerca de la indulgencia, ¿sí? De entender que debe ser parte de nuestra virtud, ¿sí? De ser indulgentes con nosotros mismos, buscando siempre corregir nuestros errores y también poder entonces ser indulgentes con los demás sin señalarles, sin acusarles y sin condenarles. No es ese nuestro propósito, no a eso vinimos a este mundo, vinimos a trabajar en cada uno de nosotros, no en los demás. Cada cual debe hacer su propia tarea,
y hacer la parte que le corresponde. Esperamos hayan aprendido, hayan entendido este tema y esperamos que la próxima vez van a estar nuevamente con nosotros. Y recuerde, por favor, comparta, sea indulgente, comparta todos estos temas con las personas que le rodean, amigos y los que no lo son. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga.